Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual voy a resumir o unir toda la información que tengo sobre la UNED de diferentes vídeos, además de responder preguntas que a lo mejor todavía no he podido responder, y quería ponerlo como todo junto, como una guía de mi experiencia en el grado de psicología de la UNED y aportar todo lo que pueda, aunque seguramente que se quedarán cosas en el aire. Lo que sea, siempre podréis contactarme, preguntarme y yo intentaré ayudaros dentro de lo posible. Vamos allá. Para empezar, a ver, tengo aquí, he revisado como todas las preguntas y mensajes que más se repetían y tal, y he creado como un guión como un índice de lo que voy a responder, ¿vale? Entonces voy a comenzar en por qué yo entré en el grado de psicología en la UNED y mi historia personal. Vale, pues yo repetí segundo de bachillerato. Justo era el cambio del LOE al 11, si no me equivoco, en el cual en bachillerato ya empezaban a meter como otras asignaturas que iban a evaluar en selectividad que yo no había hecho porque había repetido. Entonces fue como un caso específico en el que tuve otra nota, no sé qué historia, el caso, que no me dio la nota para entrar a la presencial de psicología y no tenía ganas de volver a repetir selectividad. O sea, estaba como desesperanzada ya era como que no. Entonces descubrí la UNED, que se entra sin nota. Se entra como con la media de bachillerato, si no me equivoco, en mi caso. O con una nota muy baja de selectividad o con grado superior. O sea, tiene otras vías diferentes a las vías convencionales de las facultades presenciales que solemos conocer. Entonces, sea cual sea tu caso, siempre está bien que llames, por ejemplo, a la secretaría del centro asociado que haya en tu ciudad, o si no, llamar a la sede central de Madrid y preguntar, comentándole tu caso concreto, cómo podrías entrar, ¿vale? De todas formas, en la matriculación te salen las diferentes opciones que tienes para entrar y ahí mismo pues encontrarás si puedes o no, porque según lo que tengas y si puedes aportar esa documentación podrás continuar la matriculación o no. Entonces yo entré por eso mismo, porque no me daba la nota para presenciales, y descubrir la UNED fue como un nuevo mundo, fue wow, genial, porque además de que era más fácil entrar, no había presencialidad, es decir, que yo podía trabajar y organizarme como yo quería, porque uno de los motivos por los que yo empecé a fracasar académicamente y a repetir en bachillerato era porque yo no tenía adherencia a la hora de ir a clase, porque esa presencialidad, esos horarios, pues yo no lo llevaba bien, no era un estilo de vida que iba conmigo. Entonces a día de hoy mi experiencia personal, ajeno a que yo tuviera que trabajar o no y que me viniera bien para trabajar, el hecho de no tener que ir a clase para mí ha sido maravilloso, la verdad, me ha dado la vida. Entonces ahora que se podría decir prácticamente que ya he terminado la carrera, estoy bastante contenta. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero yo creo que eso forma parte del sistema académico general, pero estoy bastante contenta con cómo he podido sacármelo y la dificultad me ha parecido acorde, o sea, el esfuerzo o el coste que ha tenido para mí, tanto económico, de tiempo, de energía, me ha parecido razonable. Es como ahora decir que si estás planteándote estudiar una carrera, ya sea psicología en la UNED o ya sea cualquier carrera en realidad, yo lo que recomiendo, obviamente no todo el mundo lo tiene tan claro, pero es que tengas claro cada día la intencionalidad de por qué lo estás haciendo. Porque en cuanto pierdes el hilo, esa disciplina que te hace falta o esa constancia que te hace falta para sacarte la carrera no va a estar, porque no vas a entender ni siquiera por qué estás haciendo esa puta mierda. O sea, es como, necesitas tener esa visión clara, ¿vale? Ese es mi primer consejo. Visión clara, confianza en el proceso, un poco de autocompasión, calma contigo misma, pero no dejar de meterte la caña que requiere la situación según el momento. Vale, la matriculación empieza en junio y es hasta octubre, o sea, hay bastante tiempo para matricularse. Es más, yo, excepto el primer año, que el primer año sí que es verdad que me matriculé antes porque era el primer año, siempre me he matriculado apurando el tiempo, en el sentido de que me he matriculado la primera semana de octubre. Creo que es hasta el 15 y 16 de octubre la matriculación, porque claro, como no hay clases presenciales, obviamente no te dejan entrar a mitad de curso por la cara, es antes de que empiece el cuatrimestre, pero como que tiene más margen para que tú te matricules. El caso que yo siempre me he matriculado como tarde porque siempre he llevado asignaturas para septiembre y entre que terminaba de saber las notas y tal,
general a octubre más o menos es cuando yo siempre me he matriculado sin problema. Ahora sí que es verdad que si es la primera vez es normal que comiences antes a matricularte, porque aquí viene una de las mayores molestias que tiene la UNED, sobre todo si no vives en Madrid, que es que claro, como no es una facultad presencial en la cual tú lleves las cosas, toda la documentación, etcétera, para el proceso de matriculación, y hay cosas que no se pueden mandar online, se tienen que mandar por registro electrónico, que es como si hicieran una copia de esa documentación oficial. Es como si estuvieras entregándola en mano, por así decirlo. Y eso se hace en diferentes oficinas de correo y en instituciones públicas lo hacen gratis también. Hay un listado de centros mediante los cuales puedes enviar los documentos por registro electrónico, que eso te viene en la UNED. De otra forma, la web me parece una maravilla, está súper completa, tanto el campus como antes de que tú estás en el campus, toda la información que te viene, ahí lo puedes encontrar, pero si no, siempre vas a tener tanto los números de teléfono de la sede central de Madrid como de tu centro asociado, y puedes preguntar directamente, siempre te van a atender y resolver tus dudas, ¿vale? Entonces, pues eso, cuando te empieza el proceso de matriculación te piden diferentes documentos que vas a tener que enviar por registro electrónico, y eso fue un poquito más tedioso porque tuve que estar pues yendo y viniendo a diferentes sitios para enviar esta documentación y que todo estuviera correcto. Después de la primera matrícula del primer año ya toda esta documentación la tienen, y el proceso de matriculación cada año es más sencillo porque es como que ya estoy ya metida ahí, ¿sabes? Ahora, para la matriculación, el precio aproximado por año, por curso, son unos 1.000 euros. Sí que es verdad que puedes solicitar la beca general, y también si eres de Andalucía, como yo soy de Andalucía, es lo único que conozco, que está la bonificación. Y es que depende del porcentaje de asignaturas que hayas aprobado el año anterior, te pagan ese mismo porcentaje, entonces tendrías que pagar como el porcentaje no aprobado. Y sí que es verdad que yo me he ahorrado bastante dinero con eso, porque como siempre he suspendido, la beca general pues no me la daban. Así que la bonificación me ha ayudado. Continuamos con las asignaturas. Vale, en el primer curso, yo no sé si se ve, esto es en la web de la UNED, o sea, fantástico. Tenemos en total 9 asignaturas, de las cuales 2 son anuales, que está Fundamento de Psicobiología y Psicología Social. Anual, ¿qué significa? Que te examinas en 2 partes, simplemente. Y después están las demás asignaturas que van por semestre, ¿no? En el primer semestre tenemos 3 asignaturas y en el segundo semestre tenemos 4, pero teniendo en cuenta que tenemos las anuales, yo siempre lo he llamado cuatrimestre, ¿vale? Lo estoy leyendo ahora como semestre. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Sí, supongo que lo contarán desde septiembre. Bueno, el caso. En el primer semestre del primer curso vas a tener psicobiología, social, análisis de datos, fundamento de investigación y motivación, que son 5. Y en el segundo semestre tendrías psicobiología de nuevo, social de nuevo, historia de la psicología, aprendizaje, atención y emoción, que van 6, ¿vale? El primer año en verdad tiene tela. Vale, voy a hacer un análisis asignatura por asignatura según mi experiencia. Yo sí que es verdad que podría dividir como los niveles de dificultad como decía, en 3 grupos. Sí, 3 grupos. Un grupo sería el tipo de asignatura que te tienes que preparar con todos los recursos que tengas, incluido el manual, durante todo el semestre. Aunque para mí todo el semestre eran 3 meses, vamos a poner, ¿vale? Después está otro tipo de dificultad, que es que un mes antes de los exámenes, con unos buenos apuntes, te puedes sacar esa asignatura sin problema. Y después está el tercer nivel de dificultad. Esto no va por grado, esto es por diferentes. El tercer tipo de dificultad sería las que son de matemáticas, que requiere pues también, bajo mi perspectiva, que te apoyes en todos los recursos, y como tiene práctica pues requiere también pues ese estilo de estudio que en las demás asignaturas pues no, porque todo es teoría prácticamente. Y ahora vamos una a una. Psicobiología, de la que te tienes que preparar todo el semestre y apoyándote en todos los recursos que tenga. El manual me parece que está muy bien, así que yo iría al manual directamente. Videoclases, las de María Penado, por ejemplo, están muy bien. Hacer exámenes y hacer exámenes y hacer exámenes. Por cierto, voy a dejar abajo en la caja de la descripción todos los enlaces y recursos escritos, así luego lo chequeáis. Pues fundamento de psicobiología, prepáratela durante el máximo tiempo que puedas y dedícale bastante energía. Social, por ejemplo, también es anual, pero a mí no me pareció difícil en absoluto. Es una asignatura que con unos buenos apuntes, sin necesidad de estudiar del manual, te lo sacas. Tipo, pues eso, 1 mes, 2 meses antes te vas leyendo los apuntes tranquilamente, haciendo exámenes y sin problema. Introducción al análisis de datos en matemáticas. Entonces empiezas con todos los recursos en el sentido del manual, apuntes, para poder diferenciar bien lo que viene a ser la teoría y
y los problemas y hacer exámenes y las videoclases que encuentres, ¿vale? En TikTok sí que es verdad que tengo un vídeo en el cual resumo muy bien cómo he conseguido yo aprobar las 3 de matemáticas, siendo yo nula en matemáticas. Así que a ver si lo cojo el enlace también y os lo pongo abajo, ¿vale? Después, fundamento de investigación y motivación, muy fáciles, sinceramente. Buenos apuntes, le echas un mes haciendo exámenes sin problema. Historia de la psicología, ni fácil ni difícil, es historia. Simplemente se puede hacer un poquito más densa o más información que retener. Unos buenos apuntes, exámenes, quizá que le des un poco más de tiempo porque puede ser un poquito más densa, pero no me parece difícil. Aprendizaje, por ejemplo, si me pareció difícil. A esta yo no sé si cogería en plan el manual y a lo mejor unos buenos apuntes y me pondría con más tiempo. No sé si tanto tiempo como con psicobiología, pero aprendizaje es un poco compleja. Y después atención y emoción las considero de las facilitas y disfrutables, al igual que motivación. O sea, con unos buenos apuntes, exámenes y para adelante, te lo sacas sin problema. Ahora, me han preguntado más de una vez, es mi primer año, ¿qué me recomienda matricularme para que no se me haga muy difícil? Vale, pues teniendo en cuenta que las difíciles serían psicobiología, análisis de datos y aprendizaje, yo intentaría coger todas las fáciles, en el sentido de me matriculo en social, me matriculo en fundamentos, en motivación, en historia, atención y emoción. Y ya de las 3 difíciles que quedan, elegir una, con la que te veas más ganas, teniendo en cuenta la información que te he dado. Pero yo cogería todas las fáciles y una difícil. Después, sobre la organización de cómo estudiar, están los exámenes del primer semestre, que serían en febrero, sí, la primera semana de febrero, la última de enero. Los exámenes en la UNED se hacen presenciales siempre, en el centro asociado que tengas más cercano. No tienes que avisar a ese centro asociado, tú te presentas con tu carnet y listo. Y se hacen 2 semanas por semestre, es decir, por ejemplo, en el primer semestre, tú en tu campus vas a tener un calendario de exámenes que tú te descargas y tienes 2 semanas en las cuales en ambas aparecen las mismas asignaturas en diferentes horas. Normalmente suelen ser los mismos días pero diferentes horas. Entonces tú tienes la libertad de presentarte en la primera o en la segunda semana del modo que quieras. Tipo, pues puedes en la primera semana presentarte a 3, en la segunda semana a 2, o todo a la segunda semana o toda la primera semana, como tú quieras. Tienes esa flexibilidad dentro de lo que está fijado. En el segundo semestre es exactamente igual, pero es en la última semana de mayo y la primera de junio. Y ya después tenemos septiembre, que es solo una semana, no te dan 2 semanas para elegir y normalmente es la primera semana de septiembre. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, como no tenía este contenido, pero yo considero que he tardado más por 2 factores principales. Uno es porque he sido muy burra y me pongo expectativas altas, en el sentido de que me he matriculado todos los cursos de todo. Y por ejemplo, yo me matriculé primero de todo primero, me quedaron asignaturas y me matriculé de todo segundo más todo lo que tenía pendiente de primero, y así fui arrastrando escalón por escalón. Entonces, ahora que por ejemplo yo doy a vosotros esta información en la cual podéis saber más o menos, según mi experiencia, la dificultad de cada asignatura, antes de matricularos pues podéis saber más o menos cuántas difíciles hay y cómo podéis cuadraros según el tiempo, los recursos y la disponibilidad que tengáis. Porque por ejemplo eso, yo lo que hacía era en octubre, cuando ya me matriculaba, a finales de octubre más o menos, para comenzar en noviembre, me creaba un planning de estudio de noviembre, diciembre y todo enero. Y claro, pues yo ahí cuadraba pues por semanas tal y cual. Es más, tengo también un vídeo en TikTok en el que os muestro un Excel gratuito que da la UNED para que te organices los cuatrimestres, que por cierto voy a aprovechar, he creado un planner, o sea, una agenda sin fecha para que la comencéis cuando queráis, enfocada especialmente a las personas que estudian en la UNED, y tiene un organizador por semestre. Así que bueno, ahora lo enseño y también os dejo el link abajo, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo. El caso, que yo pues con ese organizador, que yo me lo hacía a papel, por eso he creado ese planner, porque me lo creé para mí y dije, aparte que me gusta mucho organizarme tal y cual, pues en fin, hay como un trabajo soñado, pues ahí me he sacado las agendas y en fin, el caso, que yo pues lo que hacía era, a finales de octubre, noviembre, para el primer semestre, me hacía yo mi planning, mi cuadrícula, me organizaba, acababa los exámenes en febrero. Pues para marzo ya me hacía el planning del segundo semestre. Cuando yo acababa en junio, en julio me hacía el planning para septiembre, ¿vale?
Entonces yo con esto lo que os quiero decir es que obviamente es mejor no llevar nada a septiembre, pero tened en cuenta que eso está ahí. Yo me presentaría, como lo he hecho, me he presentado siempre a todo, al primer semestre y al segundo, pero contad con septiembre como un cuatrimestre más porque es una convocatoria más en la que puedes presentarte y no te sientas mal por ir a septiembre. Es algo estratégico, aprovéchalo, de verdad. Entonces pues con eso ya cerramos el primer curso y pasamos al segundo, que sinceramente me parece uno de los más difíciles, no es por desanimar. Bueno, arrancando con el segundo curso, tenemos 2 anuales que sería Desarrollo 1 y Psicopatología. Entonces, sabiendo eso, que hay esas 2 anuales, por semestre vamos a tener Desarrollo 1, Psicopatología, Psicología Fisiológica, Diseño de Investigación y Análisis de Datos, que yo siempre lo he llamado Análisis de Datos 2, y Memoria. Estas 5, ¿vale? Y después en el segundo semestre tendríamos de nuevo Desarrollo 1, Psicopatología, Diferencias Individuales, Psicometría, Percepción y Pensamiento, que serían 6. Vale, pues vamos una a una, ¿vale? Desarrollo 1. No lo considero difícil nivel psicobiología, pero sí que es verdad que prepáratela con tiempo y... O sea, te la tienes que preparar como con el tiempo que le has dedicado a psicobiología, pero quizás no es necesario que uses el manual, sino que con unos buenos apuntes vas bien. Yo me he sacado Desarrollo 1 y Desarrollo 2 con apuntes y haciendo exámenes. No he tenido que ver clases. Psicopatología, por ejemplo, es densa y larga. Me la saqué con apuntes. Cogí en la biblioteca los libros, que eran súper gordos, pero al final estudié realmente con apuntes. Y los apuntes también eran súper largos, pero la verdad es que la disfruté mucho, porque como dice su nombre, es psicopatología y habla de todas las patologías que aparecen en los manuales. Y a pesar de que fuera densa, la disfruté. Entonces, pues eso. Yo le dedicaría tiempo porque es mucha información, pero es verdad que el examen se hace como más fácil, por así decirlo. Después, Fisiológica es una prima hermana de Psicobiología, pero igualmente no se me ha hecho tan complicada como Psicobiología. La probé a la primera y fue con apuntes, así que bien. Después, Análisis 2 como Análisis 1. Todos los recursos, videoclases, el manual y darle caña. Pues viene Memoria y Memoria no era para nada difícil, quizá un poco aburrida. Apuntes y exámenes, ya está. Y ya vamos al segundo semestre, que de nuevo viene Desarrollo 1, Psicopatología. Y después Diferencias Individuales es fácil, se disfruta. Apuntes y exámenes iba bien. Psicometría es igual que Análisis 2, igual que Análisis 1, en el sentido de teoría y problemas, videoclase, manual, formulario, aprenderte los diferentes tipos de problemas por tema, aprender a hacer los exámenes y para adelante. Percepción me parecía un poco fea y difícil. O unos muy buenos apuntes o manual. Y pensamiento es muy difícil bajo mi perspectiva. Yo tiraría de manual, buenos apuntes, videoclases, todos los recursos de la plataforma, hacer exámenes a punta pala. O sea, pensamiento, dedicarle bastante tiempo. Y pasamos a tercero. Ojalá así de fácil, ¿eh? Vale, en tercero ya no hay asignaturas anuales, sino que está el semestre 1 y el semestre 2. En el semestre 1 tenemos psicofarmacología, desarrollo 2, psicología de los grupos, lenguaje y evaluación psicológica. Y en el semestre 2 tenemos neuropsicología del desarrollo, psicología de la educación, psicología de las organizaciones, psicología de la personalidad y técnicas de intervención cognitivo-conductuales. Vale, si empezamos por el semestre 1, tengo un poco de laguna de este año, porque yo hice este curso el año del COVID. Psicofarmacología, densa. O sea, dedicarle como psicobiología. Milagrosamente me lo saqué a la primera, pero hay que cogerla con energía. Desarrollo 2 es muy similar a Desarrollo 1. No es ultra mega difícil, pero hay que dedicarle. Y después grupos y evaluación psicológica son facilitas, buenos apuntes, exámenes sin problemas. Psicología del lenguaje te puede engañar un poco porque es como, vale, sí, están bien de las fáciles, pero un poquito fea. Así que buscarse unos mejores apuntes o apoyarse también un poco en el manual y dedicarle un poco más de tiempo al lenguaje. Y ya pasamos al segundo semestre, neuropsicología del desarrollo. Está chula, está interesante, pero hay que dedicarle. No tanto como psicobiología, por ejemplo, pero ni tanto como psicofarmacología, pero hay que dedicarle. Psicología de la educación. No sé a día de hoy, en mi año, cuando yo lo hice, disfruté los apuntes, incluso el manual lo disfruté. No se me hizo pesado, pero los exámenes eran horribles. A día de hoy no lo sé, ¿vale?
Así que esa fue la única putada, porque la verdad es que estudiarla se me hizo bastante ameno, lo pillé todo, pero fue un poco complicado los exámenes. Organización es fácil y personalidad fácil también. Unos buenos apuntes y hacer exámenes y listo. Y técnica de intervención cognitivo-conductual es muy disfrutona. Fácil y la disfrutas. Bueno, a ver, fácil. En el sentido de que ya es como que te estás ahí acercando, ¿sabes? A consulta. Igual que con evaluación psicológica también te sientes ya como más psicologuita, ¿sabes? Y ya nos vamos al último curso. En el último curso tenemos 8 optativas que hacer repartidas entre los 2 semestres junto a las prácticas y el TFG, ¿vale? Entonces, yo de optativas hice terapia cognitivo-conductual, English for Psychology, introducción a los tratamientos psicodinámicos, experienciales, constructivistas, sistémicos e integradores, no estoy vacilando, se llama así, y antropología, ¿vale? Las 4 bastante bien. Antes de contaros mis optativas, cuando yo me reuní con el tutor que me iba a derivar al centro en el que iba a hacer las prácticas, me preguntó como, oye, ¿tú en qué mención has elegido tu grado de psicología? Y yo, ¿qué? Pero se suponía que tú puedes elegir por una mención clínica, la mención educativa y otra más, que no me acuerdo, perdón. Y claro, se supone que tú, según las optativas que elijas, pues entras dentro de una mención o no. Como yo no sabía eso, no sé por qué, pues no tenía mención. Pero de todas formas yo hice mis prácticas con mención clínica. El caso, que os informéis antes de esto, o sea, no, por ejemplo, no os baséis en las optativas que yo he elegido porque no tenían mención. Miradlo antes tranquilamente. Pero vamos, que eso, que yo de las optativas del primer semestre que he dicho, me las pude sacar bien sin problema. Y, por ejemplo, la de introducción a los tratamientos psicodinámicos, experienciales, bla, 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 bla. Esa asignatura sí que es verdad que era un poco... porque te tenías que saber el nombre de las herramientas de evaluación y los instrumentos de evaluación que tú usas en teoría con pacientes, que serían como los nombres de los cuestionarios y tal. Eso fue un poquito pesado, pero bueno, bien. Y en el segundo semestre hice intervención psicológica en el deporte de alto rendimiento, neurociencia cognitiva, no me acuerdo, intervención psicológica y salud, y me falta uno, segundo, evaluación en psicología clínica. Vale, bien, todas bien, la verdad, bien. Aparte como que te acercan más al oficio, entonces como que las vives de otra manera. Buenos apuntes, exámenes y listo. Nada de dificultad de esto de manual, de no sé qué. Al final las optativas pues no son tan difíciles. Ahora, prácticas. Vale, las prácticas, primero lo que tienes que hacer es, tú tienes la opción de elegir. Hay colegios, hospitales, hay consultas privadas, hay asociaciones, hay empresas. O sea, como ya sabemos, psicología tiene muchas ramas, pues hay muchas ramas diferentes y cada centro asociado, según la ciudad, tiene pues un listado de centros que colaboran. O si no, tú puedes buscar por tu cuenta, contactar al sitio en el que tú quieras hacer las prácticas y comentarle que te gustaría hacer las prácticas con ellos y ya pues que ellos hagan el contrato con la UNED. Yo lo intenté por mi cuenta, pero nadie quiso. Así que pues nada, acabé eligiendo un gabinete y pues nada, tú primero lo que haces es como una reunión con tu tutora en el centro asociado, luego haces una reunión con el psicólogo, equipo de psicólogos o donde sea que vayas a hacer las prácticas y ya pues cuadras con ellos. Al ser una universidad de modalidad online, pues obviamente se prima mucho la flexibilidad horaria porque se sabe que pues podemos tener trabajos o en fin, que no tenemos esa disponibilidad y no se cuenta la presencialidad, entonces no hay una exigencia como tal, ¿no? Entonces pues tú ya te reúnes con el profesional o los profesionales con los que vayas a hacer las prácticas y ya cuadras con ellos personalmente la disponibilidad que tú tienes, cuánto puedes ir, cuáles son las actividades que vas a hacer, etcétera. Entonces como yo era una consulta privada, pues al final íbamos cuadrando entre teletrabajo, por así decirlo, cosas que yo pudiera hacer desde casa con mi ordenador o ir allí, observar sesiones, empezar a dirigir sesiones, intervenir, hacer análisis de casos, talleres, en fin. Como es que todo va a depender de dónde hagas las prácticas y ahí es donde te van a dar cierta libertad o no, depende de las actividades que ellos lleven a cabo, entonces es una experiencia como individual según dónde hagas las prácticas, pero vamos que al fin y al cabo es como si trabajaras completamente de psicóloga, obviamente pues con el apoyo del profesional con el que estás haciendo las prácticas, pero vamos que desempeñas casi todas las tareas que desempeñarías si tuvieras el título, entonces por esa parte muy bien porque te ayuda ya a integrar tipo, vale, que esto es lo que he estudiado, ¿no? Así que pues eso, por mi parte fue un poco estresante la verdad, pero muy contenta con la experiencia.
Y nada, normalmente pues eso, yo empecé en noviembre y se supone que para mayo como muy tarde tienes que ya haber acabado las prácticas. Y vale, las prácticas se evalúan de diferentes modos. Una parte es la nota que te pone el tutor de la empresa, o sea que sería como el profesional con el cual haces las prácticas. Esa persona te pone una nota y se la manda a tu tutor del centro asociado. Paralelamente a eso tú tienes diferentes seminarios que son como clases online. A ver, las clases online que hay con las prácticas son voluntarias, no tienes por qué ir sí o sí, pero sí que es verdad que está bien para informarte de toda la movida, porque sí que es verdad que en el campus te viene muy bien explicado, pero si nadie te lo ha explicado nunca, pues es como esto que es, ¿no? Te vienen como, si no me equivoco, creo que eran 4 seminarios diferentes y cada uno tiene como trabajos. Sí que es verdad que ahí tienes que hacer trabajos y preparar cosas que tú estés demostrando que estás adquiriendo esas aptitudes del psicólogo. Y ya lo último y final es la memoria de trabajo, en la cual tú haces un trabajo tipo TFG en el cual expones pues tu experiencia en las prácticas, las habilidades que has adquirido, tu experiencia general, etc. Entonces evalúan con la memoria, la nota del tutor y los trabajitos que son los seminarios que has hecho durante el curso. Y ya después está el TFG, que el TFG tú tienes que ir contactando al tutor al comienzo de curso, la presentación del tema, el desarrollo del trabajo, el ir presentándoselo para que te vaya dando lo que y no, y se hace una presentación online por videollamada de tu TFG, que creo que hasta el año pasado se hacía en un examen presencial escrito, que eso me parecía una maravilla, pero ya no, ahora tienes que hacer una presentación online. Y ya está, y esa sería la carrera de psicología. Vale, continuamos. Vale, en cuanto a las notas, no necesitas ningún tipo de nota específica que vaya a contar más ni nada por el estilo. Tú con un 5 pelado vas aprobando todo y tu título es igual de válido que el de cualquier otro. Ahora, obviamente, si tú consigues una matrícula de honor y tú empiezas a tener matrículas de honor, pues eso te da ahí... Es que ni lo sé porque no las he tenido, ¿vale? Así lo digo. Bueno, si tuve una. Pues total, que obviamente no va a ser lo mismo una persona que se saca una carrera con 5 que una persona que se saca la carrera con matrículas de honor, o por ejemplo tener matrícula de honor en el TFG o en las prácticas o en asignaturas más específicas. Como no lo sé porque no lo he vivido, pues... Pero el caso, que supongo que eso sí te contará más, pero que no te estreses en cuanto a necesito tal nota, no pasa nada. El valor del título y el acabar la carrera. Valor del título. El título vale lo mismo que en cualquier otra facultad. Ahora, sí que es verdad que me han comentado en diferentes sitios y diferentes personas, el grado de psicología en la UNED se valora más por la dificultad que tiene al requerir más disciplina y constancia y el tener la capacidad de planificarte y sacártelo tú solo, ¿vale? Eso es, hay personas que lo valoran más, pero no es nada oficial, por así decirlo. En cuanto a las tutorías y presencialidad, no hay presencialidad, como ya dije antes, hay tutorías, videoclases online, que ya están, por ejemplo, en la biblioteca de videoclases de la historia de la UNED. Después están las videoclases online de tu tutor de ese año, que eso te va a salir en el campus, la hora y tal, y a esa misma videoclase puedes atender presencialmente. No son obligatorias y todo depende de la asignatura y del tutor. Cada uno se va a organizar como quiere y puede, en el sentido de que hay tutores y asignaturas que dan clase, hay tutores que usan las tutorías simplemente para si alguien quiere preguntar dudas, y por lo general como que las tutorías más importantes pues son las de psicobiología, aunque lo que pasa que como psicobiología tiene... porque aparte de los exámenes, están los exámenes y está las PEC, que son pruebas de evaluación continua. Estas pruebas son trabajos que son completamente voluntarios porque al tener esta modalidad online pues tenemos esta ventaja de no tener que presentar trabajos, etcétera, pero en algunas asignaturas, eso hay que mirarlo bien, las PEC cuentan a partir del 4 o a partir del 4,5, entonces te pueden ayudar a probar. Entonces es interesante hacer las PEC en ese tipo de asignaturas para que no todo dependa del examen como lo es con todo. Entonces sí que es verdad que psicobiología tiene 4 PECs que las 4 juntas hacen un punto y que cuenta a partir de 4, entonces te ayuda a probar. Y estas PECs hay que hacerlas presencialmente, entonces normalmente los tutores de psicobiología usan las tutorías para estas PECs. El carnet de estudiante, que más de una persona me ha preguntado. El carnet de estudiante simplemente tú vas a la secretaría de tu centro asociado y lo solicitas y te lo hacen en un momento, te hacen una foto allí con la webcam y te lo sacan y ya está, ya tienes tú tu carnet. El carnet hace falta con el DNI cuando te presentas a los exámenes. Vale, mucha gente también me pregunta que si puede cambiar a la facultad presencial al año siguiente, tal y cual. Pues mira, como no lo he hecho nunca, no puedo ayudaros en eso. Pero sí que es verdad que todo depende de la facultad a la que os queráis cambiar. Todo es preguntar
en concreto a la facultad a la que os queréis cambiar, porque al final es convalidar asignaturas. No en todas las facultades el grado es diferente en cuanto a las asignaturas, el orden, etc. Entonces pues es mirar, por ejemplo, si tú echas el primer año en la UNED, ver las asignaturas que has hecho, cuáles te convalidarían, etcétera. Si no, algo más estratégico es, por ejemplo, ya si tú tienes el punto de mira en una facultad presencial, es ver las asignaturas del primer año, por ejemplo, y ver si en la UNED hay de primero y segundo, si puedes coger las salteadas, si te deja, y hacer exactamente las que te van a convalidar, por ejemplo. Pero bueno, no tengo ni idea. Como digo, preguntar a la facultad presencial y a la UNED. Y en cuanto a libros y apuntes, os voy a dejar abajo todos los recursos que yo he usado para libros y apuntes. Y yo me he comprado muy pocos manuales, han sido de segunda mano, y los voy a poner en venta en Vinted. También os dejo el enlace, así que le podéis echar un vistacito si queréis. Y yo creo que con esto ya sería todo. Creo que me he enrollado muchísimo. Espero haberos ayudado, que os haya gustado el vídeo. Y nada, si tenéis alguna duda más me decís. Os mando toda la energía para lo que sea que hagáis. Y nada, aquí vuestra orientadora de confianza.